Y bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Seguimos con los atributos de Dios, ¿verdad? La clase pasada, ¿se acuerdan qué atributos son los que vimos? La inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. La aceidad, que la vida existe en sí mismo. Él es el que da la vida y no hay vida fuera de Él. Y la eternidad, ¿verdad? Que Él vive para siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es, ¿verdad? Veíamos, yo soy el que soy, ¿verdad? Él existe por sí mismo. Y vamos a seguir viendo los atributos de Dios, y hoy en especial vamos a ver uno que es muy importante, que se liga a los otros. Bueno, todos los atributos en sí, Dios es uno, ¿verdad? Y todos sus atributos lo forman a Él. Y vamos a ver que de este atributo se desprenden tres atributos que están altamente relacionados. Para eso vamos a leer el Salmo 139, 3 pasajes cada quien. Empiezo, Ricardo, Isaac, Grecia, Bere, vamos hasta el final. Empiezo los primeros 3 y los siguientes 3. Dice: Oh Jehová, oh Yahweh, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Me has constreñido por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar. ¿Sí? El 7 al 9. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol prepara mi lecho, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí no alcanzará tu mano y asirá tu diestra. Si digo, suérvanme las tinieblas y que la luz en torno a mí se haga como la noche. Tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados, y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Él, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Porque si tan solo destruyeras a los perversos, la se diría a ustedes asesinos que las ponen contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Eloi, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino verdadero. Bueno, ya ahí se acabó, pero ya no llegamos al final, pero no conté bien cuánto nos tocaba, pero este es el Salmo 139, lo leímos ahorita en la Biblia textual. Yo creo que se conoce más pues en la Reina Valera 1960. Vemos diferentes atributos de Dios, y el mismo título nos ayuda un poco. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pero hay otros atributos que están ahí, ahorita los vamos a ver. Para esto vamos a ver el atributo de la soberanía de Dios. Él es soberano, y de esa soberanía hay 3 otros atributos que están altamente ligados a ese atributo, que es la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia,
de Dios, ¿verdad? La omnipresencia es el atributo natural, absoluto e intransferible de Dios, por el cual puede estar presente en todos los lugares al mismo tiempo, ¿sí? Muchas veces se dice fácil, ¿verdad? Pero estar presente en todos los lugares al mismo tiempo es algo que no podemos entender porque nunca hemos estado en dos lugares diferentes a la vez, ¿verdad? Aún cuando yo puedo decir que estoy en esta casa, no estoy en toda la casa, ¿verdad? O sea, tenemos que entender la limitante física que esto involucra. Yo, por ejemplo, estoy sentado en esta silla, pero no todo mi ser está sentado en esta silla, sino estoy con mis piernas, ¿verdad? Mi espalda, pero no en toda la silla. Hay partes de la silla que mi cuerpo no está tocando, ¿verdad? Aun cuando decimos, pues estoy acostado en la cama, no estás en toda la cama, o todo tu ser no está en toda la cama. A lo mejor tu cabeza está en un extremo, tu espalda está en un extremo, o en medio, y tus piernas y tus pies están en otro extremo, pero no estás en toda la cama. También cuando nos preguntan ¿dónde vives?, ¿verdad? Nos hacen mucho esa pregunta de ¿dónde vives? ¿Y cuál es la respuesta? Puede ser Monterrey, Nuevo León, Guadalupe, Nuevo León, ¿verdad? Apodaca, pero pues no estás viviendo en toda la extensión geográfica que involucra Apodaca. Pero también si respondes mi casa, no vives en toda la casa al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que la respuesta más apropiada, decir ¿dónde vives?, la respuesta correcta es vivo en donde estoy. O sea, en donde estoy, ahí estoy viviendo, ¿verdad? Porque a pesar de que ustedes están aquí y pueden responder vivo en mi casa, ahorita no estás viviendo en tu casa, físicamente estás aquí, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito complejo el pensar, estar presentes en un lugar, no estamos presentes en ese lugar del todo, ¿verdad? Entonces hay una limitante física en el mundo físico, pero para Dios, como no está limitado físicamente en un cuerpo, nos es difícil comprenderlo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. La omnisciencia de Dios. El atributo de la omnisciencia dice, es la cualidad exclusiva de aquel que todo lo sabe. Atributo natural, absoluto e intransferible del Ser Supremo, por medio del cual Él lo sabe todo. Nada le es oculto, ¿verdad? Él sabe todo lo pasado, Él sabe todo lo presente que está pasando en este momento, aún los pensamientos de nosotros, Él los conoce a la perfección, y Él sabe lo que pasará en un futuro, mañana, el día después de mañana, 50 años después, 1000 años después. Él lo sabe todo. Y también es complejo pensar eso, ¿verdad? Que Dios sepa también el número de cabellos de mi cabeza, ni yo lo sé, ¿verdad? Y por último que vamos a ver es la omnipotencia. Es el poder absoluto e infinito, atributo natural e intransferible de Dios, mediante el cual puede Él realizar o hacer cualquier cosa que esté en conformidad con su naturaleza, sabia, justa y santísima. Esto es muy importante, porque hay muchos filósofos o pensadores que dicen, entonces si Dios es todopoderoso, pudiera hacer una roca más grande que Él de manera que no la puede sostener. No sé si han escuchado ese pensamiento, ¿verdad? Que si Dios es todopoderoso, entonces Él pudiera hacer una roca más grande que Él, que ni Él mismo la pudiera sostener. Y si no la puede hacer, entonces no es todopoderoso, ¿verdad? Pero ahí hay un grave error en este tipo de pensamientos, porque Dios nunca puede hacer algo que va en contra de su naturaleza. Él puede hacer todo lo posible
dentro del orden natural de lo que Él es y de lo que Él ha establecido, ¿verdad? Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede pecar, entonces no puede hacer todo, ¿verdad? No funciona de esa manera, porque habíamos visto que Dios no puede pecar, es su naturaleza, es Dios, es santo, es bueno, es justo, es bondad, es todo lo bueno. Entonces en su naturaleza no está el pecar, ¿verdad? Como lo hay en el hombre, que tiene la posibilidad de pecar y también tiene la posibilidad de no pecar, pero en Dios no existe esa posibilidad al pecar, ¿verdad? Entonces dentro de su naturaleza, como dice, que esté en conformidad con su naturaleza sabia, justa y santísima, ¿verdad? Entonces ya vimos el Salmo 139, que nos habla de la soberanía de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. ¿Qué es la soberanía de Dios? La palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. En otras palabras, el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiera y donde quiere. ¿Sí? Eso es ser soberano, no tenerle que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 46:9. Isaías 46:9. Nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Sí? Entonces vemos ahí lo que involucra la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él piensa, se va a hacer. Vemos Isaías 45:23. Dice: por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí? Su palabra no será revocada. No hay nadie que pueda impedir que lo que Él dijo, eso se va a hacer, ¿verdad? Salmo 135:6. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿verdad? Todo lo que Él, su voluntad, ha dicho, Él lo va a hacer, ya sea en el cielo, en la tierra, en los mares, en todos los abismos donde nosotros no sabemos qué ocurre, qué pasa. Ahí el Señor hace su voluntad. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi... Bueno, eso ya habla de otra cosa, pero aquí dice: no hay nadie que le diga: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y hay muchos pasajes más que nos hablan de esa soberanía de Dios, que lo que Él quiere hacer, Él lo hace, ¿verdad? De acuerdo a conforme a su voluntad, a sus propósitos, Él lo hace. Un último pasaje, Job 42:2. Job 42:2 dice, es cuando Job le responde a Jehová, ¿verdad? Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, al pensar de la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere, pues nos habla de que es todopoderoso, que es omnisciente, lo conoce todo, y también es
omnipresente, porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, en donde quiere, ¿verdad? Entonces nos habla de esos tres atributos, esas tres cualidades de Dios. Vemos que la soberanía de Dios se puede ver en muchas extensiones, ¿verdad? De nuestra vida, de la naturaleza, del universo, en muchas áreas. Lo podemos ver que Dios es soberano en la naturaleza, ¿verdad? Un ejemplo rápido, Génesis 1, ¿verdad? Desde la creación, o sea, Él es soberano en la creación. No hubo nadie que le dijera a Dios cómo hacer las cosas, cómo ordenarlas, qué tanto hacerlas, de qué tamaño. No hubo nadie que le diera consejo. Entonces vemos que Dios es soberano desde el principio, en su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada, vacía, y bueno, y vemos todo lo que Él hizo a lo largo de esos días, ¿verdad? Esa secuencia de días. Pero vemos en Mateo 4, Marcos 4, cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Tenemos esa historia. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿verdad? O sea, Él tiene potestad, Él tiene autoridad, Él es soberano sobre la naturaleza. Desde Génesis lo vemos y muchos ejemplos más, ¿verdad? Cuando los profetas, era la voz de Dios por medio del profeta, oraban para que se detuviera la lluvia, ¿verdad? Para que se hiciera esto. Moisés, en todas las plagas contra Egipto, o sea, la naturaleza, Él es soberano. Él es soberano sobre la vida y la muerte. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir, ¿verdad? Ese es un ejemplo de que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el diablo es el que mata o da muerte, y Dios es el que da vida. Pero no, Dios es soberano sobre la vida y la muerte, están en su mano, en su control. Otro ejemplo sobre soberanía sobre la vida y la muerte es en Mateo 10:29. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Sí? Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa, ¿verdad? O ninguno de ellos cae a tierra si el Padre de ustedes no lo permite. Bueno, aquí dice sin que el Padre de ustedes no lo permite. Cae a tierra sin vuestro Padre. No puede ser de que, por ejemplo, un accidente, y él permite, no que lo hizo. No, sí, no estamos diciendo que Dios lo hace así, lo determina. Él muchas veces está su voluntad permisible, que a pesar de que no quiere, Él lo permite. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, y su deseo es que el justo no muera injustamente, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesucristo, siendo justo, siendo perfecto, siendo sin mancha, murió, ¿verdad? No que Dios deseara que el justo muera injustamente, sino que Él permitió bajo su soberanía sus propósitos para un propósito mayor que muchas veces no vamos a entender, pero Él lo permite, ¿verdad?
Entonces Él permite cosas a pesar de que no están de acuerdo a su naturaleza. Él deja y permite que nosotros a veces fallemos y pequemos, pero no nos deja así, nos corrige porque nos toma como hijos, y dice que al que toma por hijo, Él lo disciplina, Él lo azota, ¿verdad? Entonces tenemos que también, después vamos a ver más sobre su voluntad que decreta y sobre su voluntad que Él permite, ¿verdad? Entonces aquí dice que Él tiene control de la vida, de la muerte. Él dice: Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Imagínate, si Dios no fuera, o sea, por ejemplo, muchas veces le atribuimos a Satanás muertes, ¿verdad? O cosas que pasan, pero Satanás no puede decidir sobre una persona ni para nacer ni para morir. Por ejemplo, si decimos que Satanás tomó la vida de alguien y murió, ¿verdad? Estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, ¿verdad? Porque hay un poder más fuerte que Él que no le permite salvar esa vida, ¿verdad? Y si decimos que también en un lugar, o sea, si decimos que Dios no es omnipresente, decimos que en un pueblito allá pues murieron miles, y ahora en las noticias que en Nepal o dónde fue, que murieron miles de personas. En Indonesia murieron miles de personas. ¿Tú crees que la omnipresencia de Dios, o sea, Él no está ahí como para permitir o salvar a esas personas? Claro que Él está, pero por algún designio de su voluntad que no entendemos, Él permitió, pero Él estuvo ahí, Él es omnipresente. Y también el cómo, o sea, cómo una persona muere o cómo una persona tiene una tragedia, pues también Dios permite eso. Él tiene el poder tanto para salvar, para permitir o para prevenir ese accidente, ¿verdad? Pero no sabemos muchas veces los designios de Dios o su voluntad, o lo que Él permite para un propósito mayor, no sabemos, es un misterio, pero podemos descansar en que Dios es soberano en la muerte, en la vida y en la muerte. Él es soberano también en las cosas que muchas veces pensamos que son azar o suerte, de que no, pues así los astros se juntaron y pues pasó eso, ¿verdad? Pero Dios tiene control aún de todas esas cosas. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿verdad? Ya sea unos dados, una moneda, o sea, aún que nosotros no sepamos o sean cuestiones del azar, Dios ya sabe el resultado final de eso, ¿verdad? Lo vemos también con Jonás, en la historia de Jonás, ¿verdad? Cuando dijeron: vamos a echar suertes para ver quién de nosotros es el que, debido a la tormenta, esta calamidad que nos está sucediendo, quién es el responsable de esto, y cayó contra Jonás, ¿verdad? Entonces Dios tiene control aún de la moneda, o sea, que lanzamos, a pesar de que nosotros sepamos que hay un 50 de probabilidad que va a caer sol, o 50 de probabilidad que va a ser sello, no sabemos cuál va a caer con certeza, ¿verdad? Tenemos la seguridad de que hay un 50 y un 50, pero no sabemos cuál va a caer. Sin embargo, Dios todo eso lo sabe, no hay nada que pase al azar o por suerte. La vida humana y las acciones, también nuestras acciones, aún nuestros pensamientos, Él es soberano sobre eso. Proverbios 19:21 nos habla, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre, ¿sí? Si puedes hacer todos los planes que quieras, en la Nueva Traducción Viviente, pero el propósito del Señor prevalecerá, ¿verdad? Eso es en los planes y en los pensamientos, ¿verdad? Pero ¿qué de las acciones? Proverbios 16, este fue de las acciones. No, 19:21, este fue de los pensamientos, de los planes que tenemos.
Y sobre las acciones también el Dios es soberano, Proverbios 16:9. Y si el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otra versión, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos, ¿verdad? Resumen de la soberanía de Dios. No nos vamos a enfocar tanto en la soberanía de Dios, nos vamos a enfocar más en los otros atributos, pero en resumen, Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Muchas veces, en resumen, hacemos nuestros planes, toda nuestra vida a veces la tenemos planeada, ¿no? Pero el Señor dice, o sea, su vida es una neblina, es como un vapor, ¿verdad? Cuando estás cocinando un vapor que lo ves y de repente ya no lo ves. Así es nuestra vida, se desvanece. Dice que en lugar de eso deberíamos decir: si el Señor permite, si es su voluntad, si Él quiere, vamos a hacer estos planes podemos hacer, pero al final el Señor tiene la última palabra y es su última decisión. También como la oración podemos llegar a, pues si ya el Señor sabe todo, pues para qué orar, ¿verdad? O sea, ¿para qué oramos? Si al final el Señor ya sabe todo, aún antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya la conoce. Pero el beneficio, no oramos para cambiar la voluntad de Dios o para doblarle la mano, ¿verdad? Decirle, por favor, Señor, entre más oremos, entre más le pidamos y entre más sea nuestra oración, vamos a cambiar la voluntad de Dios. No, o sea, oramos para tener comunión con Él, oramos para sujetarnos a su voluntad, para conocerlo más a Él y decirle: Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en el cielo, así en la tierra, ¿verdad? Eso es. Hay muchos versos ahí en la Biblia donde oran y cambian porque se afligió, ¿no? Pues Dios no cambia de parecer, no es que Dios cambie de parecer, vimos la inmutabilidad de Dios, sino la oración muchas veces es un medio por el cual Dios contesta algo que va de acuerdo a su voluntad. O sea, la oración es el medio por el cual es el propósito de Dios que se cumpla, ¿verdad? O que se establezca. Pero no oramos para cambiar la voluntad de Dios, y Dios no cambia. Porque así nos han enseñado, ¿no? Sí, pues sí, la oración esa de decretar o atar, pues ha sido usado fuera de contexto, porque hay cosas puntuales que cuando Dios les habla de que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, ahí está hablando de la autoridad de la iglesia. Cuando establece la iglesia y les dice, cuando ustedes se pongan de acuerdo en esto, como iglesia, como cuerpo, si es mi voluntad, va a suceder, ¿verdad? Pero está hablando de algo en específico, no que nosotros decretemos y se haga y Dios cambie de parecer, o le rogamos a Dios y Dios ve eso y cambia en ese momento de parecer. No, que uno tiene el poder. Sí, la Biblia no enseña tal, o sea, Dios es soberano en todo, nosotros simplemente queremos conocer su voluntad y sujetarnos a ella, ¿sí? Entonces eso es en la soberanía de Dios. Ahora vamos a pasar a estos tres: la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. La palabra omni, la voz de origen latino omni significa todo, ¿sí? Omni es todo.
No es ovni de objeto volador no identificado, es ovni, ¿verdad? Todo. Ahorita lo vimos en la omnisciencia en el Salmo 139. Del 1 al 4 lo podemos ver un poquito más claro. Ahí está. Dice la nueva traducción, en la Reina Valera dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Aquí la palabra conocido es la misma palabra cuando dice que Adán conoció a su mujer, ¿verdad? Una intimidad más profunda. Conocer, saber, darse Como cuenta. allegarse. Como que No, o sea, no físicamente, pero mira, aquí dice en el hebreo dice tener relaciones sexuales. O sea, si es allegarse en el hecho de no el acto físico, pero la intimidad que se vive en ese momento, en comunión. Exacto. Entonces, esta palabra conocido no es mucho gusto, ¿verdad? Te conozco, y ya. La primera vez que conoces a una persona. Conocí a una persona. Cuando conoces a una persona por primera vez, pues no puedes ir más allá de lo que esa persona te permitió conocer, ¿verdad? Su nombre, dónde vive, qué hace, hasta ahí. Pero aquí el conocido es una relación más profunda, ¿verdad? Íntimamente te he conocido, y es como Dios nos conoce a la perfección, más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo no sé cuántos cabellos tengo, Dios lo sabe, y eso es sorprendente, ¿verdad? Imagínate, internamente mis pensamientos Él los conoce. Dice: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Él conoció el minuto, hora exacta, segundo que cada uno de nosotros tomamos el lugar donde estamos sentados, ¿verdad? Y mi levantarme, Él ya conoce a qué hora cada quien se va a levantar y se va a ir a su casa, ¿verdad? Y se has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos no es que Dios esté limitado a la distancia, sino es para que nosotros lo entendamos. Es un antropomorfismo que nos da una referencia de distancia, de proximidad, ¿verdad? Aun cuando estás lejos, por ejemplo, tú no puedes saber lo que está pensando una persona que está lejos, ¿verdad? A lo mejor cuando te acercas y empiezas a platicar con ella y te empieza a contar, tú empiezas a conocer qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba meditando. Pero aquí nos da a entender que aún cuando estamos lejanos, o aún cuando nuestros pensamientos no han sido formados, Él ya lo sabe, ¿verdad? Y se has escudriñado mi andar y mi reposo, o sea, cada paso que damos, a dónde vamos, nuestros caminos, ya sean físicos o pensamientos que tengamos en hacer, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no hay nada que Dios no conozca de nuestras vidas. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿sí? Esto es lo que le decía. Entonces, ¿para qué oramos si Dios ya sabe nuestro pensamiento, nuestro sentir? Pues es para tener comunión con Dios, para sujetarnos a su voluntad, para expresarnos. Es por eso que tenemos esa manera de dirigirnos a Él, de una manera común, con el lenguaje antropomórfico que nosotros usamos, dirigirnos con Dios, ¿verdad? Entonces es la omnisciencia de Dios. Podemos ver, dice, la inmutabilidad de Dios, o sea, que Dios no cambia, Él es siempre el mismo ayer, hoy y siempre. Si la inmutabilidad de Dios nos enseña que Dios no puede cambiar, por ende, no hay conocimiento nuevo o agregado a Dios, ¿verdad? Dios no aprende cosas como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Él no está limitado al tiempo, al espacio, a ningún... Él no aprende, nadie le enseña a Dios, ni Él ve el tiempo y aprende cosas del tiempo, ¿verdad? Como nosotros nos comportamos, Él no aprende de nosotros. No es como un laboratorio que Él nos tiene ahí como conejillos de indias y va aprendiendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de dirigirnos. Él no aprende nada. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios no aprende del futuro, como lo veíamos ahorita en Isaías 46 del 9 al 10.
Dice, acordaos de las cosas, bueno, esto ya lo leímos, pero en otra versión dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿Sí? Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Sí? Dice, anuncio el futuro desde el principio. De antemano lo que no ha sucedido, hago que se mantengan mis decisiones. Llevo a cabo todo lo que quiero. ¿Sí? Entonces él no ve el futuro y dice, Grecia hizo esto, entonces yo me regreso acá al tiempo y hago esto para que eso no suceda, ¿verdad? O muchos piensan que Dios ve nuestros méritos en un futuro y nuestros deméritos y aprende de eso, y de acuerdo a eso Él nos recompensa o nos o sujeta su bendición, ¿verdad? Eso no es posible, porque Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Dios ya lo sabe todo. Y es muy reconfortante saber que Dios ya lo sabe todo, porque a pesar de saber mi pecado, no solo pasado, presente y futuro, Él me sigue amando, me sigue extendiendo su gracia, su perdón, su misericordia, y no me paga conforme a lo que yo, aún lo que yo no sé que voy a cometer, ¿verdad? Entonces, Salmo 143:10, el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, ¿por qué aquí dice el salmista, enséñame, ¿verdad? Enséñame. El salmista reconoce que él no sabe, que él no tiene el conocimiento en ese momento para hacer su voluntad. Entonces le pide a Dios, tú Dios, que ya sabes y tienes ese conocimiento y me lo puedes brindar la ayuda que necesito para hacer tu voluntad, enséñame, ¿verdad? Que tu buen espíritu me guíe a esa tierra de rectitud. Salmo 139, 23 al 24. También ahí vemos la omnisciencia de Dios. El Salmo 139, estamos el 23 y el 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, Él ya lo conoce. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, aún lo que yo no conozco de mí mismo, házmelo ver, dice el salmista. Muchas veces hay cosas que no sabemos, que inconscientemente hacemos, pensamos, y al final del día a veces ya ni nos acordamos de todo lo que hemos pensado en el día. Entonces el salmista dice, aún lo que yo no sé, Señor, aún lo que hay en mi corazón, aún lo que hay en mis pensamientos, velo, y si hay en mí algo que tengo que cambiar, algo que corregir, pues corrígeme y guíame en ese camino que es tu camino eterno, ¿verdad? Eso es en cuanto a la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Número 2, la omnipresencia de Dios. Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Él está aquí, Él está en nosotros. Él dice que ve toda la tierra y mira tanto los buenos, tanto los malos. Él está en todo lugar y no tiene limitantes físicas como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Dice en Juan 4, 20 al 24, no sé si sepan esta historia, yo creo que ya la hemos escuchado, la hemos leído, de Jesús y la mujer samaritana. Va y la confronta de su pecado, ¿verdad? No, esta no es me estoy confundiendo. No, sí, es la mujer
que la confronta de su pecado, que le dice los maridos que has tenido, entonces está viviendo en adulterio, etc. Pero hay algo muy particular que le dice a la mujer. Le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, después de todo lo que le dice, ¿verdad? Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí le está diciendo a la mujer: no importa el lugar, ¿verdad? Importa la forma, el cómo le adores, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y no está restringido a un lugar, ¿verdad? No está restringido a un lugar físico, a un monte, una ciudad, un lugar geográfico, donde muchas veces se pensaba que en ese monte tenemos que adorar, en esta ciudad tenemos que adorar, ¿verdad? Porque es la ciudad santa, tenemos que adorar. Y Jesús le dice: no importa dónde, yo no estoy limitado, Dios no está limitado a una locación geográfica. Lo importante es el cómo, que quiere que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y no está situado en un lugar específico, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu. La palabra espíritu viene de la palabra griega neuma. Aquí lo vemos. ¿Dónde está? Aquí neuma. Aquí está neuma, que es soplo, viento, espíritu, espíritu con mayúscula, fantasma, Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos compuestos de espíritu, un espíritu. Dios también es espíritu, pero nosotros estamos limitados a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Dios no está limitado a un cuerpo, a pesar de que la Biblia enseña que la mano de Dios, mis pies, la tierra es el estrado de mis pies, no sé, los cabellos blancos, su cara, su rostro, sus espaldas, son antropomorfismos para que nosotros podamos entender un poco más, ¿verdad? A Dios, pero no es que sea así. Él no está limitado a un cuerpo, Él no tiene un corazón que bombee sangre, que esté limitado a esa sangre, que esté limitado a la eficiencia de un cuerpo físico. Él no está limitado a eso. Si tuviera un cuerpo físico, estuviera limitado a un lugar, ¿verdad? Entonces Dios es espíritu. El catecismo de Westminster, no sé si han escuchado de él, en el año 1600, muchos reformadores en la Gran Bretaña se juntan para hacer un concilio, para hacer un resumen de las enseñanzas del cristianismo después de la Reforma Protestante, y llegan a hacer las confesiones de Westminster o el catecismo mayor y menor de Westminster, el cual la pregunta 6, el punto 6, dice: ¿qué es Dios? Dios es un espíritu, es la contestación que hacen en este consenso. En sí, es un espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria y bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo y justísimo, misericordioso, lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad, ¿verdad? Aquí están los pasajes que lo sostienen. Entonces, concluimos que Dios es espíritu y no está limitado a un lugar, a un área geográfica. Él está en todos lados, pero Él está en todos lados, en todo tiempo, en toda la extensión de su ser, en todos sus atributos, ¿verdad? Él está ahí.
Si se preguntan por qué había puesto este mapa, es porque, por ejemplo, aquí podemos ver, o sea, es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero a lo mejor nos puede ilustrar un poquito. Si pusiéramos un planeta o cualquier cosa, pero se me ocurre esto porque es del tamaño, un tamaño que podemos visualizar grande. Un planeta, si yo digo que este planeta que tiene 3 anillos y tiene pues un núcleo, lo ponemos en México, ¿verdad? En el mapa de México. Aquí diríamos que, por ejemplo, su primer anillo cubre toda esta región de México, pero aunque podríamos decir que el planeta está sobre México, no todas las partes del planeta cubren todo México. Este anillo cubre menos extensión, después este cubre un poco más y este cubre un poco más. El núcleo del planeta pues solo cubre, por así decirlo, el centro de México, pero todo el núcleo del planeta no cubre todo México, a pesar de que el planeta puede estar del tamaño de México. Las partes del planeta no están en todo México, ¿verdad? Y otro ejemplo, de los atributos de Dios, es un mapa pequeño, un rompecabezas, no está del todo correcto, ¿verdad? Porque piensan que Dios es una parte santo, una parte poderoso, y se va construyendo el rompecabezas, pero Dios es todos los atributos en esencia, es uno mismo, ¿verdad? No es que le quites uno y se vaya haciendo menos Dios o menos santo, sino es uno mismo en esencia, ¿verdad? Entonces, Dios es, esta frase de R.C. Sproul me gustó de la inmensidad de Dios. Dice, no solamente Dios está en todos lados, en todo tiempo, ¿verdad? Dice, todo lo que Él es está en todo lugar y en todo tiempo. O sea, todo lo que Él es, ¿sí? Todos sus atributos están en el mismo lugar, en ese tiempo, en ese espacio, ¿verdad? No es que el amor de Dios esté en un lugar, esté en otro, ¿verdad? O cuando dice el ejemplo creo que lo puse aquí, en Jeremías, creo que es Jeremías 66, Isaías 66. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, aquí claramente nos dice que Él está sentado en el cielo y la tierra están sus pies ahí, ¿verdad? Pero simplemente para que lo podamos comprender, no significa que los pies de Dios, que no tiene pies, están del tamaño de la tierra, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo, no podemos decir que una parte de Dios y sus atributos están en el cielo y otra parte de Dios y sus atributos están en la tierra, sino Dios en esencia, en su totalidad, está en todo lugar, en todo tiempo, ¿verdad? Presente. Desde la eternidad pasada, Él fue todos sus atributos, ¿verdad? Creador, soberano, inmutable, amoroso, misericordioso, justicia. Y al final de todos los tiempos, en la eternidad futura, Él va a seguir siendo todos esos atributos a la vez, ¿verdad? Entonces, vemos la omnipresencia de Dios en el Salmo 139, el que hemos tomado como base, del versículo 5 al 12. Dice, detrás y delante me rodeaste, ¿verdad? Y está hablando de espacio físico. Detrás y delante me rodeaste. Nadie puede estar al mismo tiempo detrás y delante, ¿verdad? Solo alguien que es omnipresente. Y sobre mí pusiste tu mano, ¿verdad? Otro antropomorfismo, tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, ¿verdad? Alto es, no lo puedo comprender. Aquí habla también ya locaciones físicas, geográficas. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿verdad? Entonces eso es un poco de la omnipresencia de Dios. Y por último, vamos a ver la omnipotencia, todopoderoso, tiene todo poder. Jeremías 32:17. Hay muchos versículos que hablan de todo esto, ¿verdad? Pero no podemos ver todos, así que vemos unos pocos representativos. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, ¿verdad? No hay nada que sea difícil para Él, complejo, difícil, pesado, ¿verdad? Hay tareas que nosotros no podemos hacer porque estamos imposibilitados de fuerza, ¿verdad? De altura, de extensión. Físicamente no podemos hacer muchas tareas, ¿verdad? Por eso existen las máquinas, los autos, muchas cosas que el hombre va haciendo, inventos que se ayudan, pero aún así tenemos muchas limitaciones. Entonces el Señor es todopoderoso, su gran poder está desplegado en la creación de los cielos, de la tierra, de nosotros mismos. Podemos ver su poder en nosotros, ¿verdad? En el Salmo 139 ahí vemos del 13 al 22, dice: porque tú formaste mis entrañas. O sea, vemos que Dios era creador desde un principio, con su poder, con su soplo, con sus manos nos hizo. Él es poderoso para hacer eso, es un Dios creador. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Él obra, Él hace cosas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La soberanía de Dios, ¿verdad? Él ya de antemano hizo las cosas que iban a ser después hechas en nuestras vidas, ¿verdad? En su libro ya estaban, dice, sin faltar una de ellas. Cuán precios me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, omnipresencia. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, todopoderoso, ¿verdad? Él tiene el poder para matar, para dar vida, para hacer morir, para traer juicio, para castigar, para disciplinar. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos, ¿sí? Entonces vemos el poder de Dios en la creación, en nosotros. Bueno, ya vimos ¿verdad? Su poder para crear, en Génesis 1:1. Él es creador, Él tiene el poder para hacerlo. También tiene el poder para preservar todas las cosas. En Colosenses 1 habla también de eso, de todas las cosas en Él fueron hechas, fueron creadas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Lo habla Colosenses 1. En Hebreos 1:3 también tiene el poder de preservar todas las cosas. Dice Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? O sea, Él dice y fueron creadas todas las cosas en Génesis, ¿verdad? Él dice que se sostenga el universo, que se sostenga los planetas, todo, y por el poder de su palabra todas las cosas trabajan para sí mismas, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Bueno, toda su creación, ¿verdad? Da testimonio de su poder. Dice Romanos, creo que es capítulo 1,
porque su eterno poder y su deidad se hacen visibles en la creación, de modo que nadie tiene excusa, ¿verdad?, para decir no hay Dios, viendo tan semejante creación, ¿verdad? Vemos su poder en el cuidado providencial para con nosotros. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, ¿verdad? Su poder para sostenernos en tiempos donde caemos, donde fallamos, él nos sostiene. Su diestra de poder también hace referencia a la Biblia. Entonces son varias cosas que vemos de su poder, de su omnisciencia, su omnipresencia, ¿verdad?, que lo engloba en su soberanía, ¿verdad? Y al final, haciendo este estudio, estaba pensando y meditando y llegué a esta frase, ¿verdad? Que nunca había escrito una frase así, como dicen, matona, ¿verdad? Pero no sé, al pensar y meditar en este estudio, en estos atributos, concluí esto. Dice: a pesar de ser omnisciente y conocer nuestro pecado, todopoderoso para juzgar con poder y muerte, omnipresente y estar ahí cada vez que le fallamos, él muestra su gracia y misericordia, y a través de su Hijo olvida, oculta y borra nuestro pecado, ¿verdad?, o transgresión. O sea, a pesar de él saber los pecados pasados, presentes, futuros que vamos a cometer, a pesar de que tener el poder para juzgar inmediatamente, como lo hizo muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con muerte, ¿verdad?, cuando fallaron ante Dios debido a su santidad, debido a que Él está presente siempre que fallamos, siempre que pensamos algo malo, siempre que hacemos, Él está ahí presente. A pesar de todo eso, Él muestra su gracia, ¿verdad?, y su misericordia, y a través de su Hijo Jesucristo, Él olvida, Él oculta y borra nuestra transgresión, nuestro pecado. Y no es que Dios olvide de la manera que tenga un problema de amnesia o de olvidar, como nosotros olvidamos muchas cosas, ¿verdad? No es eso, pero Él hace referencia en la palabra que dice que Él ya no se va a acordar de nuestras transgresiones, no de la forma que Él las olvide, porque Él es omnisciente, sino que no las va a traer a la luz, o no las va a traer por amor a su Hijo. Porque te arrepientes, porque otra vez dices fallé, perdón, ¿verdad? Exacto. Entonces Él no es que las olvide, que se olvide de ellas, sino que Él las sabe por ser omnisciente, pero que ya no las trae a la luz. Dice que Él las oculta, dice que las puso debajo del fondo del mar, las echó, o sea, las oculta a un lugar donde ya no son visibles, ¿verdad?, ni para nosotros ni para Él. Y también dice que Él borra nuestra transgresión, Él borra nuestro pecado. Entonces tiene el poder para borrar, ya lo oculta, de manera que a pesar de ser omnipresente y estar en todos lugares, Él lo oculta de manera que ya no lo ve, y Él lo olvida a pesar de ser omnisciente, ¿verdad? Entonces, que nos llevemos eso de esta clase y que podamos seguir meditando en esos atributos a través de su palabra, ¿verdad?